Amén, hermanos. Amén. Hermoso canto, la corona de vida. Mi mejor decisión. Cantemos, hermanos.
Pueden ponerse de pie, hermanos, cantamos el canto tema. Pueden sentarse y esto ha sido el servicio de canto. Bueno, sí. Bueno, sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Alba. ¿Tú los escuchaste? Pues la verdad no los escuché yo, Mary. Yo creo que por el frío los hermanos están así, y por eso no se escuchan. Una vez más, hermanos. Buenas noches, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos? Felices por este segundo día de esta maravillosa campaña.
Es un placer estar aquí con todos ustedes. Que Dios los bendiga y que podamos seguir disfrutando de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Sean todos cordialmente bienvenidos. Así es, gracias Yomeli por la bienvenida, pero yo veo a los hermanos muy tranquilos, sentaditos, así que les invitamos a colocarse de pie y vamos a entonar un corito. Y mientras lo cantamos, les invito a que nos saludemos y a que sobre todo nos demos una hermosa sonrisa. Vamos a cantar el corito de sonreír. Lo cantamos todos juntos. Sonreír, el rostro iluminar, levantar los brazos al Creador, nuestras manos estrechar, qué felicidad. Una vez más, para que todos se puedan saludar. Sonreír, el rostro iluminar, levantar los brazos al Creador, nuestras manos estrechar, qué felicidad. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hermanos, yo por ahí escuché que hay 3 personitas que llegaron, pero bien temprano a esta campaña. Y a mí me gustaría saber, no sé, ¿te gustaría saber quiénes fueron esas 3 personas? Sí, por ahí las diaconisas tienen el registro de las primeras 3 visitas que llegaron, fueron muy puntuales y llegaron aquí a la campaña. Y para esas 3 personitas tenemos 3 obsequios y les invitamos a que pasen por sus obsequios aquí al frente o que las diaconisas nos puedan apoyar para que se los entreguen. Es un libro muy hermoso, hermanos, les invitamos a que lo puedan leer en casa, la verdad que será de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, para continuar con el programa, hemos de tener ahora la cápsula de salud, Hechos con Esperanza. Vamos a ver la cápsula de salud de esta noche, hermanos. Les invitamos a poner atención en lo que nuestras diaconisas hacen entrega de los obsequios. Bueno, hermanos, por ahí vamos a tener que esperar un poquito, así que vamos a ir avanzando. Tenemos en esta hermosa noche unos especiales. ¿Y a cuántos les gustan los especiales? Pero que se escuche fuerte ese amén, hermanos. A ver, ¿a cuántos les gustan los especiales? Y para que nuestras hermanitas que nos acompañan pasen y pues se sientan felices de estar aquí en nuestro distrito. El día de hoy tenemos la participación especial del dúo El Mandato y ellas nos acompañan y vienen de la Iglesia Central Insurgentes. Así que le damos el tiempo a ellas. ¿Cuánto le damos la bienvenida? ¿Sí? Vamos a darle su tiempo a nuestras hermanitas de dúo El Mandato. Bueno,
Buenas noches, hermanos. Es un gozo para nosotras poder alabar el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas y acompañarlos aquí esta noche. Nosotras somos el dúo del mandato y alabamos a Dios por medio de las guitarras y las voces. Para honra y gloria de Dios, queremos entonar esta primera alabanza que lleva por título Todos Solteros. Bueno, hermanos, tenemos algunos problemas con la guitarra, pero ahora sí vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con esta alabanza que lleva por título Todos Solteros. Esta siguiente alabanza la vamos a cantar con la portita.
¿A cuántos nos gustaron los especiales, hermanos? Amén, que la honra y la gloria sea solamente para nuestro buen Dios. Agradecemos a nuestras hermanitas por este hermoso talento que les ha dado nuestro Dios para adorarlo. Bueno, ahora es hora de que nosotros nos unamos para engrandecer el nombre de nuestro buen Dios, entonando el canto tema de esta semana de campaña, así que invitamos a los directores de canto para que nos dirijan. Ahora para que nos conozcan. De pie, hermanos, de pie cantamos con gozo y alegría. Después de haber entonado esta hermosa alabanza, vamos a tener ese momento especial en donde escucharemos el tema del día de hoy. Y para eso le daremos el momento al pastor Martín Olvera García, quien nos visita y es departamental de evangelismo de Puebla. Y para él es su tiempo.
alegría poder estar. En esta noche, hermanos, qué bendición poder estar en este lugar, que se convierte en un santuario, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios y se abre la palabra de Dios con oración, ahí está Dios. Gloria a Dios por eso. Y donde está Dios hay bendición. Qué gusto escuchar a nuestras hermanas, estas jovencitas, con esas preciosas alabanzas. Y también qué bendición poder cantar todos. Vamos en este momento a abrir la palabra de Dios, inclinemos el rostro pidiendo su dirección. Bondadoso Dios, en este momento te damos muchas gracias, porque después de las actividades del trabajo hoy, en este lugar se encuentran hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas, que hemos venido con el propósito de buscarte. Estamos seguros de encontrarte, porque tu palabra dice: me buscaréis y me hallaréis, si me buscaréis de todo vuestro corazón. Permite que con corazones sinceros podamos acercarnos a tu palabra en esta noche, y el Espíritu Santo puede inspirarnos y motivarnos a tomar la decisión sabia siempre de dejarnos guiar por ti y de hacer tu voluntad. Bendice tu palabra en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, ¿cuánto vales? ¿Cuánto valemos? Podría haber diferentes respuestas, pero a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, cada uno de los aquí presentes somos lo más valioso. Somos lo más valioso. Fuimos creados por Dios a su imagen. La Biblia simple y sencillamente dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque fuimos creados a imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son interdependientes. Nadie es más, nadie es menos. Los tres son interdependientes uno al otro. Y dice la palabra de Dios que los tres dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y fuimos creados a imagen de Dios, iguales en valor, diferentes en función. Varón y hembra nos creó, dice la palabra de Dios. Desafortunadamente, por causa del pecado, las cosas se trastornaron, las cosas cambiaron. La Biblia simple y sencillamente dice que cuando Dios llevó a cabo la maravillosa creación, dijo: y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y cómo era, hermanos? Era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Y ese Dios omnisapiente, omnipotente, ese Dios omnipresente, ese Dios todopoderoso, hizo un espacio, y cada uno de los aquí presentes somos un espacio de libertad, donde ese Dios todopoderoso, donde ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, que todo lo sabe, que todo lo puede, hay un espacio de libertad que eres tú y yo, donde Él no puede entrar sin permiso. Podría entrar si quisiera, porque es todopoderoso, pero es un Dios de amor, y ese Dios de amor nos creó con libertad. Y en esa libertad, querido hermano, querida hermana, eres un espacio en el universo donde Dios no puede entrar sin tu permiso. Él toca, Él llama, Él pide. En la palabra de Dios vamos a encontrar que ese Dios que hizo todo y que todo era bueno en gran manera, desafortunadamente, por causa del pecado, de la desobediencia, de las malas decisiones, el hombre quedó dividido con Dios. Adán y Eva siempre salían al encuentro con Dios, platicaban cara a cara con Él.
Adán, ¿por qué le pusiste al elefante elefante? No sé, Señor, lo vi grandote así. Porque la Biblia dice que Adán le puso los nombres a los animales como los conocemos hoy. Y podemos imaginar a Eva preguntándole: oye Eva, ¿y por qué le pusiste a esta lengua de suegra si todavía ni había suegras? Solo es un decir. No sé cómo le llamen aquí. Pero las suegras son una bendición, ¿eh? Se les ha creado mala fama, pero las suegras son una bendición. Pero podemos imaginar a Dios diciéndole, esta aunque no es natural, pero representa una rosa: ¿por qué le pusiste a las rosas rosas si son blancas? Entonces, era un diálogo precioso, Dios con sus hijos. Y ese Dios de amor nos hizo libres, con la libertad de escoger. No creó robots programados para que hicieran las cosas como autómatas. Nos dio libertad. Desgraciadamente, por causa del mal uso de la libertad y de tomar decisiones equivocadas, el hombre quedó dividido con Dios. Dice la palabra de Dios que siempre salían al encuentro con Dios, pero ahora, cuando voluntariamente y por decisión propia decidieron quitarse de la cobertura divina y se pusieron bajo su propia cobertura, desobedeciendo a Dios, dice la palabra de Dios que oyeron la voz de Jehová y ahora tuvieron miedo al escucharlo. Se escondieron de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Trataron de cubrir su desnudez cortando hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y cuando escucharon a Dios que se paseaba en el huerto, tuvieron miedo de Él. El pecado, en primer lugar, queridos hermanos, trajo como consecuencia división con Dios. El pecado trajo como consecuencia división con la familia. Empezamos a echarnos culpas unos a otros en lugar de aceptar nuestros errores. La mujer que tú me diste, porque ¿quién fue engañada? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pecado trajo como consecuencia separación con la familia. Y el pecado también trajo como consecuencia que el ser humano quedara dividido con la naturaleza. Esa naturaleza maravillosa, dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ahora surgen las espinas. De pronto el cordero estaba jugando con el lobo y por causa del pecado el lobo ahora ya no quiere jugar con el cordero, sino quiere comérselo. La naturaleza se trastornó. El pecado trajo como consecuencia separación con Dios, separación con la familia, separación con la naturaleza, pues la tierra se contaminó por causa de sus moradores. En esta noche, hermanos, y en estos días, al final, dice, el fin del gran conflicto, aún existe esperanza. Quiero decirles a la luz de la palabra de Dios que hay libertad en someternos a Dios, que hay libertad en obedecer a Dios, que hay libertad en tomar la decisión de colocarnos bajo la cobertura divina, porque en nuestra propia cobertura vamos a tratar de cubrirnos nuestra desnudez con pasiones desordenadas, volvernos dependientes de vicios y de hábitos que nos destruyen, y vamos a continuar desnudos. Pero cuando tomamos la decisión de venir a Dios, a Jesús nuestro Señor, y nos colocamos bajo su cobertura, Él nos cubre. Él cubre nuestra desnudez. Cuando Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron, el Señor los buscó. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Adán tembloroso sale: es que escuchamos tu voz y tuvimos miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? La mujer que tú me diste. Y dice la palabra de Dios que el Señor no les reprochó. Tenía el maravilloso plan de salvación para ayudarlos y no dejarlos abandonados a su suerte, y los cubrió con las pieles de 2 corderos, porque el Señor nunca abandona a sus hijos.
es un Dios de amor y de misericordia. Y cuando voluntariamente tomamos la decisión de dejar de estar bajo nuestra propia cobertura y someternos a la voluntad de Dios, hay libertad, hermanos, hay libertad en la sumisión y esclavitud en la rebelión. Hay libertad en someternos a Dios y hay esclavitud en rebelarnos en contra de Él. En la palabra de Dios, el sufriente Job escribió lo siguiente. Dice la palabra de Dios: si oyeren la voz de Dios y le sirvieren, acabarán sus días ¿con qué, hermanos? Con bienestar. ¡Qué promesa maravillosa! Si le oyeren y le siguieren, acabarán sus días con bienestar y sus años con dicha, con felicidad. Me gusta más la versión católica, Dios habla hoy, que dice: y acabarán sus días, sus años en felicidad. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Hay libertad en someternos a Dios y hay esclavitud en rebelarnos. A Caín, cuando le quitó la vida a su hermano, Dios no lo destruyó en ese momento. Le permitió por amor a Adán y a Eva. Y las consecuencias del pecado son terribles. El pecado trajo división con Dios, separación con la familia, separación con la naturaleza. Caín definitivamente tomó la decisión equivocada de no hacer caso a la palabra de Dios. Y miren, hermanos, Dios es el que lo busca y habla con él y le dice lo siguiente. Por eso Caín se enojó muchísimo. Y cuando andamos en nuestra propia cobertura, lejos de la cobertura divina, nos amargamos la existencia, se la amargamos a los que nos rodean, nos dañamos, porque hay esclavitud en la rebelión, pero hay libertad en someternos a Dios. Y Caín andaba amargado, y entonces el Señor le preguntó: ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Y miren lo que pasa cuando tomamos la decisión voluntaria de escoger servir a Dios y colocarnos bajo la cobertura de Dios. Dice el Señor: si hicieras lo correcto, podrías andar con la frente en alto, caminar con la frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera, está listo a lanzarse sobre ti. ¿Y qué? Destruirte. Porque hay esclavitud en la rebelión. Cuando escuchamos la palabra de Dios, mencionamos anoche que estudiar la palabra de Dios trae una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito. Pero cuando conocemos la palabra, pero tomamos la decisión de no escuchar y por fe aceptar lo que Dios dice en ella, entonces podemos enojarnos, ponernos a la defensiva y decir: sí, pero eso es bonito, pero no para ahora, no para mí. Sí, pero eso era para el Antiguo Testamento. Sí, pero eso quedó clavado en la cruz. Podemos poner muchas razones, amargarnos, ponernos a la defensiva. Pero la palabra de Dios tiene un mensaje maravilloso. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que ustedes y yo somos lo más valioso para Dios. Y si nos detenemos a pensar por un momento, y nuestro Dios en su grande amor y misericordia no nos dejó abandonados a nuestra suerte, sino que dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel, decisión, libertad, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga que, hermanos, vida eterna. Hay libertad en someternos y creer lo que Dios dice, y hay esclavitud en rebelarnos. Si Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesús, es porque sigue teniendo un alto concepto de cada uno de los aquí presentes, y Dios no hizo basura. Dios hizo un hombre y una mujer y los creó a su imagen, y sigue teniendo el deseo y la esperanza de que esos hombres y mujeres que creó a su imagen
voluntariamente decidan volver a Él. En las Sagradas Escrituras hay una historia en el Nuevo Testamento, una historia de un joven que quiso realizarse en la vida siendo lo que no era. Y para poder realizarnos plenamente en la vida, tenemos que hacerlo siendo lo que somos. ¿Y qué somos? Hombres y mujeres, creados a la imagen de Dios. Y solo en las manos de Dios, y solo colocándonos bajo la cobertura divina, vamos a poder realizarnos y vivir plenamente, como dice Job, vivir con bienestar y acabar nuestros años con dicha, si nos volvemos y nos sometemos a Dios. Este joven, dice las Sagradas Escrituras, un día se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Una herencia, hermanos, es una decisión que alguien puede tomar de poder dejar sus bienes en manos de otra persona, pero no es que esté obligado a hacerlo. Pero bueno, en la historia que se encuentra en el Nuevo Testamento, encontramos que este joven le dice a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y su padre, sin discutir, y de paso, hermanos, no es el tema en esta noche, pero si usted tiene un terrenito, una casita, tiene terrenos o tierras, él diga, deje bien arreglados sus asuntos. Me ha tocado ser testigo que por ser negligentes, cuando no se hacen las cosas en vida, dejan problemas donde por 10 miserables centímetros de tierra se quedan odiando entre hermanos y entre familiares. Mira, vayan ahí y hagan su herencia. Es más, en el mes de septiembre usted puede hacer su herencia sin costo, ¿verdad? El gobierno apoya. Es tremendo. Pero este padre, sin duda alguna, ¿verdad? Tremendo padre. Está bien, dice la palabra de Dios, que le dio a su hijo una cantidad suficiente de dinero. Y la Biblia dice que este hijo trató de realizarse en la vida siendo lo que no era, y se fue lejos a una provincia apartada. Y esta expresión llama la atención. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Las malas decisiones siempre traen consecuencias nefastas. Cuando todo lo hubo malgastado y ya no tenía ni para comer, buscó un trabajo, pero buscó un trabajo denigrante para él, que era judío, porque los judíos no criaban ni consumían el cerdo, no lo criaban para que otros lo compraran, ni tampoco lo comían, puesto que en Levíticos capítulo 11 el Señor dio indicaciones de que cada animalito fue creado para algo diferente, pero no para comer algunos. Pero recuerden que siempre que nos quitamos de la cobertura divina, vamos a estar bajo nuestra propia cobertura, haciendo nuestra voluntad, y nos vamos a dañar. Y este joven se fue lejos a la provincia apartada y ahí comenzó a buscar trabajo, y sin duda alguna encontró trabajo en una de las 10 ciudades que los romanos tenían en Palestina, una de las 10 Decápolis, y ahí comenzó a trabajar cuidando cerdos. Deseaba comer de los alimentos que los cerdos comían, pero no se le era permitido. Y en medio de esa condición miserable, en medio de esa hambre tan terrible que vino sobre esa provincia, él tenía hambre, pero nadie le daba de comer, porque quiso realizarse en la vida haciendo lo que no era. Y nunca, queridos jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas, podremos vivir con bienestar y dicha lejos de Dios o separados de Dios. Siempre estaremos como viviendo lejos en la provincia apartada. Pero un día este joven dijo: en la casa de mi padre hay muchos trabajadores, mi padre los ama, mi padre los cuida, no son sus hijos, pero como si lo fueran, porque su padre era un hombre justo. Y tomó la decisión sabia y dijo: me levantaré. Y anoche vimos un personaje al que se le dice: míranos, levántate,
Siempre, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de levantarnos, es de tomar la decisión sabia, la decisión personal, de quitarnos de nuestra cobertura y ponernos bajo la cobertura de Dios, porque la palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasará? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo precioso, nos gusta mucho, pero las dos primeras palabras son clave, y las dos primeras palabras tienen que ver con decisión. ¿El qué? El que toma la decisión. Y este joven dijo: me levantaré e iré a mi padre, y preparó su rollo, su discurso, para ir con su padre. Y vino levantándose, y cuando llegó ante su padre, hermano, su padre ni siquiera le permitió terminar su discurso. Cuando su padre, que todos los días se paraba en el camino donde había visto partir a su hijo, vio que su hijo regresaba, corrió. ¿Y qué hizo? Lo abrazó, lo besó y dijo: mi hijo era ¿qué? Muerto, mas ahora vive. Y les pregunto en esta noche, voy a hacer una pregunta aquí: ¿qué vale más? ¿Una oveja, una moneda o un hijo, hermano? ¿Un hijo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Qué vale más? ¿Una moneda, una oveja o un hijo? Un hijo. La respuesta es lógica: un hijo, ¿no es así? Ahora les pregunto lo siguiente: si un hijo es más importante, ¿por qué el buen pastor fue a buscar a la oveja? ¿Por qué la mujer que perdió la moneda se puso a buscar algo que ni siquiera sabía que estaba perdido? Y si un hijo es más importante, ¿por qué el padre no fue a buscar al hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si un hijo es más importante, lo voy a buscar, ¿o no? Queridos hermanos, el buen pastor fue a buscar a la ovejita, porque la ovejita se fue apartando poco a poco, y de pronto ya estaba. La moneda ni siquiera sabía que estaba perdida, pero el hijo voluntariamente tomó la decisión en vida de quebrantar el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. En vida este joven decidió que eso no le importaba. Él quería vivir el aquí y el ahora, realizarse en la vida siendo lo que no era. Y nadie podrá ser feliz siendo lo que no es. ¿Y quiénes somos? Hombres y mujeres creados por Dios. Y nuestro valor no es en oro o en plata, nuestro valor es la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. El padre no fue a buscar al hijo, pero todos los días se paraba en el camino donde lo había visto partir, porque ese padre representa a Dios y el respeto por la libertad de las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas. Y la ovejita representa un tipo de personas, la moneda representa otro tipo de personas, pero el hijo representa otro tipo de personas también. Pero para los tres hay esperanza, y a los tres los alcanza la gracia maravillosa de nuestro Dios. Y aunque el padre no fue a buscar a su hijo, pero sabía dónde estaba, sabía lo que su hijo estaba pasando, y hubiese querido ir. Pero dice una escritora inspirada por Dios que el padre se paraba todos los días en el camino donde había visto partir a su hijo y suspiraba: Señor, cuídame. Y derramaba lágrimas que pueda regresar a casa. Y en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, siempre que se habla de un Dios que dice: vuélvete a mí, conviértete a mí, en hebreo la palabra volverse y convertirse tiene que ver con un Dios que suspira, que nos mira. Estás así porque quieres. Si te volvieras a mí, las cosas serían diferentes. Yo me volvería a ti. Si te convirtieras a mí
Incluso, hermanos, los llamados de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento están escritos en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que es mi decisión volverme o no volverme. Y que Dios respeta mi decisión. Y ese padre suspiraba. Y cuando su hijo regresó, hermanos, hizo fiesta. Hizo fiesta. Y dijo: traigan una vestidura nueva. Y el becerro gordo hay que sacrificarlo para hacer fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Y qué había hecho revivir al hijo? El amor del padre, hermanos. ¿Qué hizo que el hijo regresara? Pensar en el amor de su padre. Y tanto el hijo que se quedó en casa como el que se fue les faltaba lo mismo a los dos: saber que su padre los amaba. Y en esta noche pregunto: ¿cuántos estamos convencidos de que Dios nos ama? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vivir en la provincia apartada es olvidarse de Dios. ¿Qué es vivir en la provincia apartada, hermanos? Olvidarse de Dios. Palabras de vida del gran maestro. Vivir en la provincia apartada es olvidarse de Dios. Y en estos momentos, en estos minutos, 4 formas de vivir en la provincia apartada. Puede ser que tú, en esta noche, al estudiar la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios, te des cuenta que estás viviendo lejos en la provincia apartada, porque guardas odio y resentimiento en tu corazón en contra de algún semejante. Podemos estar viviendo lejos en la provincia apartada. Cuando desarrollamos un espíritu ingrato, ¿cuánta ingratitud hay? Me acuerdo con mucho cariño a un hermano que se estaba rasurando un viernes a la puesta del sol y le dio un infarto, y era un hermano delgadito, muy fiel y misionero, y de pronto me llaman pastores que murió el hermano. ¿Cómo? Sí, a la puesta del sol para recibir el sábado, se estaba preparando para ir, era el encargado de la iglesia. Me trasladé inmediatamente al lugar. Le dije a la hermana: bueno, hermana, pues el funeral que se hace mañana mismo, sábado, por la tarde. Ay, no, pastor, ¿qué cree? Y fíjense que el hermano siempre me decía: por favor, ore por mi hijo, pastor. Se fue a los Estados Unidos y no me interesa que me manden dólares. Solamente me interesa ya no tener este dolor de no saber de él. No sé si vive, no sé si murió al cruzar, no sé nada de él. Y pasaron meses, hermanos, y este joven nunca se comunicó con su padre para decirles: estoy bien. Y casualmente, cuando muere, la mamá recibe la noticia de que su hijo estaba vivo y de que iba a venir al funeral. Me dice: pastores, ¿qué vamos a esperar a Gonzalito? Bueno, ve los ojos de la madre: hermana, es que no es bueno que un cadáver esté tanto tiempo, no es saludable, no es higiénico, la persona debe enterrarse pronto. Pasó el sábado, pasó el domingo, y Gonzalito no llegaba, era el lunes. Y eso era terrible, eso ya no era saludable. Le dije: hermana, tenemos que ir al panteón, pastores, que mi hijo. Y el muchacho llegó por la tarde del lunes. Les dije a los hermanos: ya no vamos a cantar más, ya no, nos vamos al panteón. Y ahí vamos a entrar al hermano: ya no cantemos, esto ya no es saludable. Y cuando llegó el muchacho, la caja era sencilla, de esas de madera, sencilla, con tela de esa, una caja muy sencilla. Y el hermano ya había empezado a entrar en descomposición y salía un líquido que manchaba la camisa del hijo, que casi quería llevar la caja solo, pero no podía. Pero el olor nauseabundo de ese líquido no se comparaba con el olor nauseabundo de la ingratitud de alguien que pudo haber hablado, escrito: Papá, estoy bien. ¿Cuánta ingratitud, no les parece? Podemos estar viviendo lejos en la provincia apartada cuando desarrollamos un espíritu de ingratitud contra el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Cuando llegamos al panteón y el hermano se enterró y entonces se tapó el lugar y se pusieron las flores encima, el muchacho se aventó sobre la tumba y empezó a llorar: papá, papacito, ¿qué voy a hacer sin ti? Me daban ganas de quitarme el cinturón.
y agarrar los cinturonazos. Pero saben que ese joven no era tan diferente a mí cuando desarrollo un espíritu de ingratitud contra las personas que más debo amar, respetar. Me puedo espantar de los pecados de otros, pero hay otros 4 dedos que me señalan aquí. ¿O no? Podemos estar viviendo lejos en la provincia apartada cuando desarrollamos un espíritu ingrato, cuando albergamos a nuestros pensamientos cosas impuras, por lo que escuchamos, por lo que leemos, por lo que vemos en las redes sociales, que a un dedazo puedes estar ya navegando en donde no debes navegar y tu mente espaciándose en lo que no debe espaciarse. Podemos estar lejos en la provincia apartada cuando no nos damos tiempo para orar y estudiar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos saldrían a trabajar de su casa desnudos? ¿Qué es lo que hacemos primero? Lavamos la cara, arreglarnos y salir a trabajar. Pero espiritualmente hablando, muchos comenzamos el día desnudos y nos cubrimos con nuestra inteligencia, nuestra profesión, nuestro trabajo, las astucias que hacemos, etcétera, pero desnudos. Y el enemigo fácilmente hace con nosotros como él quiere. Dice la palabra de Dios que cuando tomamos la decisión necia de no estar bajo la cobertura de Dios, es volvernos atrás. Dice el profeta Isaías, se volvieron atrás. Crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron en contra de mí. Aún el buey y el asno están en mejores condiciones, porque el buey conoce a su Señor. Los burritos y los bueyes en una condición mejor, dice la palabra de Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor, pero mi pueblo no me conoce, se volvieron atrás. Pero la Biblia entonces viene este suspiro, y es el suspiro que quisiera que en esta noche te alcance a ti y a mí. Si te volvieres, un Dios que te mira y dice: si te volvieres a mí, yo me volveré a ti. Si te volvieres, dice el Señor, si te volvieres, oh Israel, dice la palabra de Dios, yo me volvería a ti. ¿Qué pasaría aquí? No sé. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que se cae no se vuelve a levantar, y el que se desvía del camino no vuelve al camino. Dice el Señor en su palabra: vuélvete a mí. No se preocupen, si no se los voy repitiendo yo. Consecuencias de volvernos a Dios rápidamente. Jeremías 15:19 me gusta mucho. Dice así: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué promete el Señor si nos volvemos a Él, hermanos? Si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19 nos dice que al volvernos a Dios, simple y sencillamente nos convertimos en la boca de ¿quién, hermanos? La boca de Dios. ¿Cuántos queremos ser la boca de Dios? Queridas esposas, ¿les gustaría que su esposo sea la boca de Dios? Me subí en Cuernavaca, Morelos, a ese taxi. Me llevó a Yautepec, donde estaba de pastor. Y en el camino el hermano me habló el mensaje con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Pero empezó de una manera muy inteligente. ¿Cómo ve cómo están las cosas, don? Digo, pues están difíciles. Y se van a poner más difíciles. Pero ¿saben? Me empezó a predicar la palabra de Dios usando mucho una grosería que los mexicanos, aún los adventistas, cuando nos separamos de Cristo, como Pedro, podemos decir. Usaba para todo esta grosería.
Es una grosería que el mexicano cuando le va bien dice, cuando le va mal dice, cuando gana la dice, cuando pierde la dice, hasta en un sonido de claxon no la recuerda. Sí, Señor, y hay que buscar a Dios porque si no nos va a llevar y la palabrota. Y hay que ponernos a cuentas con Dios ahorita que estamos vivos, porque si no, y la palabrota. Y le dije, así que usted es cristiano, por la gracia de mi Señor Jesucristo. Qué bueno, le felicito. Pero me comenzó a preocupar cuando el hermano dice, y se acerca una ley dominical, y todo aquel que no guarde y obedezca los mandamientos de Dios, se lo va a llevar y la palabrota. Y dije, ¿a qué iglesia pertenece? Dice, por la gracia de mi Señor Jesucristo, soy adventista del séptimo día. Y les pregunto, ¿era la boca de Dios o no era la boca de Dios? Antes de decir no, le pregunté, ¿y cuánto tiempo tiene de bautizado? Y me dice, por la gracia de mi Señor Jesucristo, me bauticé hace 2 semanas. ¿Ustedes creen que era la boca de Dios o no? Sí. Porque me lo encontré 2 años después en una reunión de laicos en Acatripa, Morelos, y lo reconocí inmediatamente. Su servidor ya no era pastor, ahora estaba como departamental en esta asociación, y lo vi, lo reconocí, fui a ver, y le dije, hermano, ¿usted tiene taxi? Sí, pastor. ¿Usted me llevó de Cuernavaca y Yautepec a Zacarda? No, la verdad que no. Tanta gente que se sube, le digo, sí. Usted tenía 2 semanas de bautizado, sigue predicando el evangelio, hermano, porque me preocuparía que ya no dijera la palabra, pero que no estuviera predicando. Porque eso pasa. Y eso es, tampoco lo que está bien. No, sí, pastor, aquí está mi hijo mayor, están 2 carnales y un compañero. Estaban predicando. Estaban en la reunión sus almas. Le dije, hermano, le felicito y le pregunto, usted me predicaba con mucho entusiasmo, pero decía mucho esta palabra, ¿la sigue diciendo? Dice, ay, mi pastor, pues a veces se me está, pero ya no. La palabra de Dios dice que cuando nos volvemos a Dios, querido hermano, querida hermana, nos volvemos la boca de Dios. ¿Queremos ser la boca de Dios? Ser la boca de Dios, qué bendición, qué privilegio. Esa es una consecuencia de volvernos a Dios, pero la palabra de Dios también nos dice que cuando nos volvemos a Él, entonces podemos tener paz interior, paz en nuestro corazón, seguridad de que Dios está con nosotros. Tú pues, siervo mío, Jacob dice, no te atemorices, dice el Señor en su palabra, descansarás y vivirás tranquilo. Me hospedaba en la casa de esta familia. Y al hermano lo habían secuestrado. Fue una experiencia muy triste, muy triste. Solamente la esposa tuvo contacto con los secuestradores 2 veces, cuando secuestraron al hermano y cuando lo iban a entregar. Y ella siguió al pie de la letra todas las indicaciones. Dejó la maleta donde le indicaron 8 días después. Y después al 1,5 kilómetros se paró para que su esposa pudiese subir, también con la probabilidad de que estuviese muerto, pero no, afortunadamente el hermano estuvo en la oscuridad 8 días, y cuando salió medio atontado, pero pudo llegar a la carretera y ahí subió a la camioneta con su esposa. Y hermanos, qué tremenda experiencia. A la hermana le llaman los malos y le dicen, oye, ¿y para qué metiste esto en la mochila? Ella puso 40 Biblias, 40 Camino a Cristo, 40 Fe de Jesús y todo el dinero. Y ella le dijo, el dinero no se barre, se gana con mucho esfuerzo, y con lo que les estoy dando es para que pongan una empresa, para que le enseñen a sus hijos y los tienen a vivir honestamente, para que cambien de vida. Y le dijeron unas cuantas groserías y eso no sirve de nada, pero ella cumplió. Hermanos, pero cuando tienen su oración en la mañana, viene a mi pensamiento eso, cuando uno se vuelve a Dios, las cosas cambian. Hacen lo siguiente: el yerno, la hija, la esposa y el hermano terminan de orar, se despiden con un abrazo y un beso y dicen, nos vemos por la tarde. Pero si ya no nos vemos el día glorioso de la resurrección. Pero a los malos, ni un peso. Esa paz y esa seguridad solo la da
el volvernos a Dios, ¿no les parece? Y el hermano un día, cuando estaba terminando una cabalgata antes de ser cristiano, iba todo borracho, dice el briago, y su camioneta, gracias a Dios, no se salió de la carretera, se estacionó bien frente a un templo adventista del séptimo día, bajó de la camioneta y ahí en la mitad de la noche guacareó y quedó tirado. Pero cuando abrió los ojos, porque lo fueron a traer, y vio iglesia adventista del séptimo día, le dijo a su mujer y al chofer: aquí debemos venir, porque si el Señor me trajo aquí, es porque yo debo ser miembro de esa iglesia. Y digo, qué bueno que fue supersticioso, porque gracias a esa superstición entró a la iglesia adventista y ahora puede gozar de paz y seguridad, que a pesar de un secuestro, puede decirle a su esposa, a sus hijos: nos vemos en la tarde, y si no nos vemos el día glorioso de la resurrección. Porque cuando nos volvemos a Dios hay paz interior. Cuando nos volvemos a Dios, querido hermano, hay unidad en la familia. Cuando nos volvemos a Dios, dice la palabra de Dios, también el profeta en el Antiguo Testamento dice que cuando nos volvemos a Dios no tendremos temor. No tendremos temor. ¿Cuándo volvernos a Dios? ¿Cuándo? La palabra de Dios nos dice que hoy, las Sagradas Escrituras dicen hoy: he aquí llamarás a gente que no conociste, que no te conocieron, correrán a ti, dice la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuándo buscar a Dios? Hoy, hermanos. Somos lo más valioso para Él. Vienen días, y estamos viviendo en esos días, hermanos. Hay comezón por escuchar la palabra de Dios. Hay más religiones que partidos políticos. Y todas las religiones, con la Biblia en la mano, decimos tener la verdad. Pero en realidad los llamados de Dios son para venirnos y colocarnos bajo su cobertura y ser su boca, tener paz interior, que nuestra familia se pueda unir y vivir sin temor. Vienen días, dice la palabra de Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Hambre, pero no de pan, ni sed de agua, sino de escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y andarán errantes de mar a mar, de oriente a poniente, de sur a norte, buscando quien les hable, pero no lo hallarán. Y gloria a Dios, porque en esta noche, por lo menos en más de 3,000 iglesias adventistas del séptimo día en toda la Unión Mexicana Interoceánica, la palabra de Dios está impartiendo. Y Dios está llamando. Y Dios suspira. Y Dios está en este lugar y en otros más grandes u otros más pequeños, y suspira y dice: si te volvieras, ¿yo me volveré? ¿Nos gustaría ser la boca de Dios? ¿Nos gustaría tener paz interior? ¿Nos gustaría que nuestra familia se una? ¿Nos gustaría vivir sin temor, hermanos? Entonces, hoy es la oportunidad de entregar nuestro corazón a Cristo. Y no posponer las cosas. Hoy es el día, y hoy el Señor está llamando. Y en este momento pregunto: ¿habrá alguien que quisiera dejar de estar en la provincia apartada y venir y colocarse bajo la cobertura divina? Diciéndole al Señor: me vuelvo a ti, Señor. Vuélvete a mí. Gracias porque no me echas fuera, sino que me abrazas y me das la seguridad de que tú me puedes restaurar. Habrá alguien en esta noche aquí que no es bautizado, pero que le gustaría, a través de una oración, volverse de la provincia apartada y colocarse bajo la cobertura divina, pidiéndole al Señor su bendición en esta noche. Colócate de pie si tienes ese deseo en tu corazón. Gloria a Dios.
Pasa acá al frente, ven acá al frente, vamos a orar. El Señor es el que llama, el Señor es el que te dice, ven, vuelve a casa. Pero Él solamente suspira. Dice, ¿cómo te llamas? Luis, ven. Ya no volveré. El Señor llama. Venga, pasen acá al frente, hermanos. El Señor nos llama, solamente quiero orar por ustedes. En esta noche el Señor te llama y te dice, vuelve a mí. Deja de estar en la provincia apartada. Vuélvete a mí, yo me volveré a ti. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. El Señor nos llama y Él desea que seamos su boca. El Señor desea, hermanos, que seamos hombres y mujeres que tengamos paz interior. El Señor desea que nuestra familia se una. Solamente quiero orar por ti. Habrá alguien en esta noche más que quiera responder al llamado de Dios, colocándose de pie y pidiéndole al Señor poder para poder colocarse bajo su cobertura. No tengas temor. Si tienes el deseo pero te da pena, tú ponte de pie. Hemos venido aquí a buscar al Señor y el que nos llame es Él, el que suspire es Él, y para Él tú eres lo más valioso. Y recuerda, respeta tu decisión. No puede entrar a la fuerza. Te invita. ¿Quieres colocarte de pie? ¿Habrá alguien más? El Señor es el que está llamando en esta noche. ¿Habrá alguien más en esta noche que quisiera volverse a casa, volver a casa, volver a Dios y pedirle al Señor que con su bendición? Gloria a Dios. Aquí está nuestra hermanita. Ven aquí, hermana. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más en esta noche que sepa que solamente en las manos de Dios podemos plenamente ser dichosos y vivir con bienestar? Gloria a Dios. Gloria a Dios, paz, hermano. Véngase con su esposa. Gloria a Dios, hermanita. Aquí vienen nuestros hermanos. El Señor es el que llama. El Señor está en este lugar. El Espíritu de Dios mora en este lugar. Y el Señor es el que está llamando. Y el Señor es el que suspira. ¿No te parece maravilloso que Dios suspire por ti? Gloria a Dios. Suspira por nosotros. Suspira también por cada uno de los miembros de iglesia bautizados, que por alguna razón pueden estar como el hijo que quedó en casa, desconociendo el grande amor maravilloso de Dios. Pero en esta noche también se hubiese algún miembro de iglesia que se encuentra lejos en la provincia apartada y desea a través de esta oración volverse a Dios. Colóquese de ti. Vamos a orar con nuestros hermanos en esta noche. Vamos a orar si tienes ese deseo en tu corazón de volverte a Dios. Hoy es el día. ¿Habrá alguien más que quisiera pasar aquí al frente? Nos gustaría orar y tenerlos presentes para visitarlos también esta semana. Y que el Señor, hermanos, sobre en nosotros el poder maravilloso de la restauración. Aquí está esta jovencita, su niño. Qué hermosa bebé. Vamos a ver. Bendito Dios, en esta noche alabamos tu nombre y te damos muchas gracias, porque tu palabra nos da la seguridad de que somos lo más valioso para ti, pero somos un espacio de libertad donde tú no puedes entrar sin permiso, Señor. Siendo todopoderoso, siendo omnipotente, omnipresente, omnisapiente, eres un Dios de amor que nos creó libres y respetas nuestra decisión. Desafortunadamente nuestras decisiones no siempre son las mejores, pero gracias porque a pesar de que nuestras malas decisiones nos traen consecuencias tristes, tú no dejas de buscarnos y de llamarnos, de suspirar por nosotros. Y aquí está este precioso grupo de hermanos y hermanas, una niña, jóvenes, señoritas, que deciden responder a tu suspiro en esta noche y que se quieren ir de este lugar con el deseo en su corazón de ser tu boca, de tener paz interior, de que su familia se une, de vivir sin temor. Permite, Señor, que el Espíritu Santo los lleve a casa, pero con el pensamiento de que hoy es el día de la salvación. Y de que en esta semana, Señor, puedan tomar la decisión sabia
de poder entregarte su corazón. Los colocamos en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, que voluntariamente decidan colocarse bajo tu cobertura, que voluntariamente decidan ser aquellos hombres y mujeres que dice tu palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que se vayan con la seguridad de que tú los abrazas, no les reprochas nada, los abrazas y les dices que hay gozo en tu corazón por su deseo y por su decisión. Bendice a tu pueblo aquí presente y permite, Señor, que en este lugar tu nombre siga siendo alabado cada noche y que el Espíritu Santo se mueva en los corazones para que muy pronto ya estemos contigo en la paz de Dios, en la paz del celestial. Tómanos en tus manos de amor pidiendo tu bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Quisieran saludarles aquí con el pastor. Bueno, hermanos, ¿cuántos estamos agradecidos con nuestro Dios por su palabra en esta noche expresadas en los labios del pastor? Amén. Que sea de bendición este maravilloso tema para cada uno de nosotros y que en cada noche de esta campaña podamos seguir llenándonos de su palabra y de su paz. Asimismo, les hacemos la invitación para que el día de mañana, en punto de las 6:50 de la tarde, puedan estar de nuevo aquí para seguir escuchando la porción de la palabra de nuestro Dios en esta semana de campaña que se titula Aún existe esperanza. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y esperamos contar con su asistencia el día de mañana. Y el siguiente anuncio es para que las comisiones de la campaña se queden un momento para algunas indicaciones. Que Dios les bendiga en esta noche. Vamos,